Buenas tardes y gracias por estar aquí después de este largo recorrido. Y la verdad es que es, desde luego, para mí una alegría cerrar esta edición de Pública poniendo sobre la mesa las relaciones entre ciencia y arte en el contexto del Año Cajal, pero hablaremos, ¿verdad?, de por qué la figura de Cajal es muy oportuna para hablar de ciencia y arte, pero además en un momento y en un contexto en el que los esfuerzos de muchas instituciones y de muchas redes, empezando por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, organismo al que pertenecen los dos ponentes de hoy, bueno, pues se está fraguando para promover ese diálogo, porque es verdad que hay que hacer un esfuerzo quizá un poquito contraintuitivo a veces, ¿no? De hecho, aquí mismo el Círculo de Bellas Artes, la semana que viene, también con vuestra participación y la nuestra desde CaixaForum, tendrá lugar la Bienal Ciudad y Ciencia, ciencia, si no me equivoco, Valerio, ciencia, cultura y tecnología. Un gran momento también de diálogo. Como decía antes, y perdonar la pequeña cuña publicitaria, también recientemente hemos introducido en la programación de CaixaForum exposiciones no solamente, como veníamos haciendo tradicionalmente, de temas más relacionados con la historia del arte o con el arte o las humanidades, sino también de contenidos científicos y tecnológicos. Hay más instituciones, el Ateneo Científico, Literario y Artístico también está empujando esos diálogos. En fin, hay el último número de Letras Libres, si no me acuerdo mal, también habla de ciencia y cultura. En fin, es el momento ideal para hacerlo. Y además en un momento en el que estamos conmemorando el año de Santiago Ramón y Cajal, que tiene mucha importancia, que por una parte es una oportunidad para poner la importancia de la ciencia encima de la mesa, si es que la pandemia no lo ha hecho, pero por otra parte también para tener la excusa en torno a una figura que por supuesto fue un destacado científico, todavía hoy se le sigue citando incluso no solamente en los tratados de historia de la ciencia, sino en los tratados de ciencia actual, de neurociencia, que obtuvo el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1906 por su descubrimiento de la neurona como unidad del sistema nervioso, en contra de la teoría o rompiendo el paradigma vigente, que era que el sistema nervioso era todo un continuo. Pero además de eso, como decía Cajal, él decía, toda obra, y además incluía el arte, ¿no?, toda gran obra artística o científica es el resultado de una gran pasión puesta al servicio de una gran idea, ¿no? Es decir, para Cajal siempre fue muy importante y tuvo muy presentes esos diálogos entre ciencia y arte. Entonces, puesto que estamos conmemorando el año Cajal, yo quisiera que lo primero que hicieseis vosotros dos, Javier de Felipe y Pura Fernández, será hablar de esto. Para hablar de esto, ambos, tanto Pura como Javier, son profesores de investigación del CSIC. Javier es profesor de investigación del Instituto Cajal, una autoridad en neurociencia. Él está especializado, aunque sabe de muchísimas cosas, en el estudio microanatómico del cerebro. Ha participado en el proyecto Neurolab de la NASA, fue fundador y forma parte de la junta directiva del Human Brain Project, un proyecto más importante europeo de estudio del cerebro. También participa en el Cajal Blue Brain, me imagino que también es cosa tuya, con una larga historia que podéis consultar en internet y con grandes méritos. Pura, además de investigadora, está aquí sobre todo como vicepresidenta adjunta de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana y directora de editorial CSIC, es decir, tiene la máxima responsabilidad en esa transferencia del conocimiento a la sociedad de todo lo que hace la gran agencia pública de investigación de este país. Pura, además, es investigadora de estos temas, de estos entrecruzamientos entre ciencia y arte, de historia cultural y literaria contemporánea, de redes culturales, editoriales transatlánticas y en los diálogos y transferencias entre arte y discursos científicos. Y es fundadora y directora de EdiRed, portal de acceso abierto. Bueno, la primera cuestión que me gustaría que hicierais es poner por qué Cajal está. Todos sabemos quién es Santiago Ramón y Cajal, no hay ciudad de España que no tenga una calle o una plaza dedicada a él. ¿Por qué fue tan importante tanto su aportación a las neurociencias? ¿Por qué hoy se le sigue citando? Y ¿cómo fue? Cajal era un niño dibujante, era un gran experto de fotografía.
¿cómo influyó sus conocimientos e intereses artísticos en su obra científica? ¿Empiezo yo? Bien, pues Cajal representa un antes y un después en el estudio del cerebro y no es que se le siga citando, sino que todo lo que conocemos sobre la estructura y función del cerebro tiene la base en los pioneros estudios de Cajal. Cuando Cajal empieza a estudiar el cerebro, en aquel tiempo se desconocía prácticamente todo lo que era la estructura, cómo se conectaban y él empezó a proponer una serie de ideas que supuso un avance extraordinario. Todos los científicos de su época trataron de comprobar lo que él hacía, lo que él decía, y empezaron a cambiar pues, todo lo que era la forma de pensar de cómo funciona el cerebro. Se empezaron a trazar los primeros circuitos del cerebro, el flujo de información, hacia dónde iba, cómo iba, ¿no? Todo eso empezó Cajal. Y la terminología que utilizamos actualmente, nombres como es la fibra mulgosa, la fibra trepadora, las espinas dendríticas, eran términos que Cajal introdujo porque le gustaba la comparación, la naturaleza, veía una semejanza entre lo que es el sistema nervioso y la naturaleza. De hecho, el cerebro lo consideraba como un bosque, el bosque neuronal. Las neuronas son como árboles cuyas prolongaciones, que se llaman dendritas, que vienen del griego que significa árbol, pues son pequeños arbolitos, ¿no? Entonces el cerebro está formado por 100.000 millones de neuronas y lo que hacía Cajal es meterse dentro de ese bosque neuronal y tratar de ver cómo se conectan entre sí y cómo esa conectividad daba lugar a los procesos emergentes que es como es la imaginación, la creatividad, y luego hablaba de cómo la cultura, la educación podía cambiar esos circuitos, esas conexiones, porque el cerebro es plástico, que eso hablaremos después, sí, ¿no? de la plasticidad del cerebro. Sí. Y eso es pura, esas idas y venidas del dibujo, la fotografía, sus conocimientos de las tinciones, nitrato de plata y todo esto, ¿cómo le ayudaron a su investigación? Bueno, yo voy a empezar agradeciendo la oportunidad de estar aquí, a Isabel que nos haga de introductores, y quiero decir que, bueno, ya lo explicará, siento, mi garganta falla un poco. Javier de Felipe, que Cajal hablaba de las mariposas del alma, y yo, claro, estando con Javier de Felipe, experto en Cajal y en neurociencia, siento mariposas en el estómago de estar aquí hablando de Cajal en esta tarde, ¿no? ante tanto gestor cultural. Bueno, el personaje de Cajal, desde el área en la que yo tengo ahora una responsabilidad, ¿no? Que como has dicho es cultura científica y ciencia ciudadana, además de Editorial CSIC, creo que es el mejor exponente y el mayor emblema de lo que una institución, como es hoy en día el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, puede representar ante la sociedad. Primero porque Cajal fue el origen también de nuestra institución, la Junta para la Ampliación de Estudios, y porque es un hombre plenamente del siglo XIX, que sabemos que es el gran siglo del progreso, es el siglo de la confianza absoluta en la ciencia. Hay un entusiasmo y casi un sentido de religión de la capacidad de la ciencia para cambiar el progreso general de la sociedad. Y Santiago Ramón y Cajal aúna esa visión científica, pero con orígenes absolutamente enraizados en el mundo artístico. Sabemos que tenía esa intuición artística con el dibujo, pero además es que era un lector voraz de literatura, además de la literatura del siglo XIX, que es la gran literatura de aventuras, esa gran novela llena de peripecias en la que el héroe tiene que pasar por sucesivos episodios y aventuras para lograr algo. Y todo eso lo va permeando. Sabemos además que fue y Javier conoce tanto de la biografía de Santiago Ramón y Cajal, que era un niño muy inquieto. Hoy en día le diagnosticarían seguramente el síndrome de hiperactividad y demás, ¿no? Era travieso, era entusiasta, era sobre todo curioso, o sea que es el origen también del conocimiento científico, ¿no? Y esa curiosidad le llevaba a buscar y a bucear por todos los saberes. Y decía antes que es un personaje muy del siglo XIX porque hablábamos antes de los médicos humanistas. Es que los médicos tenían una formación literaria y muchos de ellos además tenían intereses y capacidades artísticas también. O sea, hay una gran tradición. Y por eso es una figura, como digo, muy emblemática. Era creador, luego ya podemos hacer las valoraciones desde la perspectiva del hoy,
era un interesado por las novedades también del mundo del arte. También incluso llegó a hacer libros sobre fotografía, que tú comentabas que le interesaba, es decir, iba más allá también acerca de la mejora. Pero creo que lo más interesante es que con él se demuestra cómo las artes y la forma en que la creación va moldeando el mundo y lo va representando, forma parte también de nuestros imaginarios y, por lo tanto, nos va conformando a nosotros, ¿no? Porque vosotros pensáis que la creatividad en la ciencia y en el arte es el mismo fenómeno, sabemos que no se trabaja igual, el método es diferente, pero ¿qué hay de común en ese espíritu creativo, en ese hallazgo de una nueva representación del mundo en la ciencia y en el arte, desde vuestro punto de vista? Bueno, no cabe duda que la creatividad es un producto de la actividad mental, está en nuestro cerebro y sabemos, por ejemplo, que la percepción estética, lo que es la belleza, se activan diversas regiones del cerebro, sensoriales, motoras, cognitivas y emocionales, pero cómo esa actividad genera esa percepción de belleza o arte, eso es un desconocido completamente, es un gran misterio. Quise hacer explicar el puente entre arte y ciencia con Cajal, porque eso yo lo llamo siempre la época dorada del arte en la neurociencia, porque realmente era así, porque en aquel tiempo la fotografía todavía no se había desarrollado, estaba Cajal desarrollándola, pero para uso privado, ¿no? Pero para cuando uno mira por el microscopio, uno se enfrenta a dos grandes problemas. Lo pequeño de las neuronas, que tienen aproximadamente 10 milésimas de milímetro, y que son incoloras, no vienen... Y no tiñen bien. Claro, y no vienen teñidas, y ellos son muy densas. Entonces el sueño del anatomista, del histólogo, era tener una técnica que pudiera observar una célula aislada del resto y poder ver cómo son sus formas, porque de ahí luego empiezas a pensar cómo son las conexiones, etcétera. Entonces, como no existía la fotografía, como ahora, por ejemplo, en un microscopio actual, pues miras por el microscopio, ves algo que crees que es interesante y haces una foto. Y antes es mirar y observar, ¿no? Y fotografiar. Y entonces antes era mirar e interpretar. Entonces tenías que ser un artista del mundo microscópico, o sea, tenías que ver ese bosque de neuronas de la naturaleza, pues como un artista, pues en vez de pintar todo lo que tú ves en la naturaleza, tienes una extracción del mundo externo. Y ahí Cajal pues tenía que tener habilidades. Dice, no cabe duda, a la ciencia solamente van los artistas, porque tienes que tener esas capacidades. Y lo que hacía Cajal, lo genial de Cajal es que miraba muchas preparaciones, porque una vez veía una célula aquí, otra allí, otra acá, y todo lo componía mentalmente y hacía un esquema y daba una interpretación microscópica de un circuito neuronal en nuestro cerebro que sabemos que está relacionado con los procesos mentales, donde se forjan las ideas, la creatividad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos dentro, ¿no? Y Cajal empezó a hacer esto. Y ahí viene el puente entre arte y ciencia, porque cuando uno ve los dibujos de Cajal y de los otros compañeros de aquel tiempo y de ahora, pues es una belleza extraordinaria, ¿no? Sí. Entonces para un artista es también entrar en un mundo de casi formas infinitas, ¿no? Porque además el sistema nervioso es dinámico, entonces son células de diversas formas y como utilizamos también colorantes de distinto tipo para marcar proteínas, etcétera, pues a veces combinas el rojo con el verde, pues sale amarillo, luego tienes un azul y tienes una especie de paleta de pintor. Y el cerebro se vuelve en un mundo multicolor, que es como una especie de macromuseo con muchas obras de arte, sí, sí. Y esto, Pura, tú que has trabajado, bueno, ahora lo haces tratando de editar y de promover actividades que trasladen ese conocimiento científico, esos resultados de la ciencia a la cultura, ¿no? Y a que formen parte que enriquezcan la cultura en su conjunto, pero tú además has estudiado esos caminos cruzados entre el arte y el discurso científico, ¿no? Porque al final son mutuamente inspiradores, ¿no? ¿Nos puedes poner algún ejemplo más allá de Cajal? Porque estamos utilizando el año Cajal, es un contexto muy interesante, pero realmente de lo que se trata es, como decíamos al principio, de poner la importancia de la ciencia, de darle a la ciencia su sitio en la cultura también y de establecer esas conexiones. ¿Nos puedes poner algún otro ejemplo? Bueno, el siglo XIX está plagado de ejemplos y, de hecho, uno de los autores que leyó mucho Santiago Ramón y Cajal, Julio Verne, es un gran exponente, ¿no? De cómo
los escritores son capaces de captar la evolución de la ciencia y también la forma en que esa ciencia se puede adaptar para el consumo de los lectores de una forma amena y amigable, ¿no? Y eso indudablemente tiene que conformar la propia mente de científicos como Cajal, que son previamente lectores. O sea, la mayor parte de los escritores que también fueron médicos, como por ejemplo un Baroja o un Felipe Trigo, fueron primero lectores voraces de literatura. Y eso va permeando también la construcción de tu forma de ver el mundo. Y en el caso del siglo XIX es algo muy característico. En general, en España, las grandes novedades científicas se transmutaron muy rápidamente en el universo literario. El Galdós, que hace nada celebramos el centenario, es uno de los grandes representantes, ¿no? Todas las novedades científicas europeas iban de alguna forma moduladas y alteradas para conformar después una materia literaria. Es decir, el determinismo, o antes hablábamos, por ejemplo, de Charcot, ¿no? de las novedades en torno a enfermedades del sistema nervioso, como puede ser la epilepsia o la histeria. Eso se lleva a la novela y termina por definir comportamientos de los personajes, pero más allá de lo que es un comportamiento como responsable de una enfermedad, es también el síntoma de un malestar. En el caso, por ejemplo, de las mujeres, la histeria era una forma de superar un silencio del cuerpo, una compostura de la forma de la mujer de estar en el espacio, y la histeria era como la ventana, la puerta que te permitía superar este tipo de limitaciones. Entonces, bueno, por supuesto, las teorías darwinianas que causaron tanto furor y tantos anatemas, eso rápidamente se trasladaron a la materia literaria y tuvieron pues, grandes corrientes como la corriente naturalista, la corriente de Émile Zola, Zolesca, la que la literatura se convierte en un modelo para educar en las novedades científicas. Que es curioso porque esto ahora no es tan así, es decir, la ciencia ficción, o sea, el siglo XX o la literatura contemporánea, ya no estamos en el XX hace mucho tiempo, pero bueno, la ciencia está poco presente, digamos, salvo en la sección de ciencia ficción, que las novelas actuales tengan, la ciencia traten de temas científicos con la naturalidad con que ocurría en el siglo XIX, se ha perdido, ¿no? Se ha perdido un poco, ¿no? No es tan frecuente. No, hay mucha inquietud y hay mucho interés, y además de una forma no tan lineal, es decir, de trasladar el discurso científico e imponerlo como una especie de narrativa dentro de la novela, sino incluso como una intersección y como una nueva forma de construir la realidad. Por ejemplo, Agustín Fernández Mayo, que es un físico, la llamada el Nocilla Project, ¿no? La generación Nocilla, es precisamente la realidad aumentada, es un intento de, más allá de implementar metáforas o más allá de que un personaje represente el determinismo fisiológico o el determinismo ambiental, es construir la realidad de una manera diferente a la convencional, porque la ciencia nos enseña a ver nuestro mundo de otra manera. Antes hablabas de lo microscópico, ¿no? Y después de la secuencia del ADN. O sea, hay una serie de cuestiones que ya nos obligan a vernos a nosotros mismos, a interpretarnos de otra forma, ¿no? Esto que dices que la ciencia nos ayuda a vernos de otra manera, es decir, que también tiene un discurso que puede impregnar en las humanidades y en otros contextos comunes. Y antes mencionabas pues, cómo esa literatura también dio forma a la manera de pensar y a la manera de mirar de estas personas de ciencia, ¿no? Esta mañana comentábamos, Javier, sobre la plasticidad del cerebro que ya apuntaba también Cajal, ¿no? Y en los tónicos de la voluntad también algo se puede vislumbrar, ¿no? Pero, claro, por una parte, el cerebro es una estructura que tenemos y es determinante, es decir, la cultura es un producto de nuestro cerebro, pero por otra parte la cultura, que lo que leemos, las películas que vemos, el arte que observamos, también nos modula, nos cambia el cerebro, es decir, y eso es así, ¿no? Sí, sí. Claro, eso, Cajal decía que todo hombre puede ser escultor de su propio cerebro. Se refería al hecho de la plasticidad del cerebro, que fue también Cajal un pionero. Yo publiqué una vez un artículo que era de Cajal, no, Cajal Plasticity, no me acuerdo cómo era muy bien así, y decía Cajal Again, porque estaba metido en todos los sitios, ¿no? Y es que se discutía quién fue el primero que hablaba de la plasticidad del cerebro, de las neuronas, que son dinámicas, las estructuras, ¿no? Y fue Cajal el que propuso
que para aprender, para tener, cambiar de pensamientos, de ideas, etcétera, tenías que tener, las conexiones tenían que poder ser dinámicas, que no podían ser las neuronas conectadas de una forma fija, sino que podían moverse, o sea, es decir, que formar nuevas conexiones. Y eso es lo que te permite aprender nuevas habilidades y eso es lo que hace que puedas desarrollar nuevas capacidades. Entonces, se sabe, muchos estudios ahí están más bien, o sea, muy bien determinado, que la actividad cultural, la educación, produce cambios estructurales en el cerebro. El flujo de información de las personas que saben leer y escribir es distinto de las personas que no saben leer ni escribir. Eso no quiere decir que seas mejor o peor, pero tu Se cerebro... activan zonas distintas, es decir, Sí, en una o sea, persona que sabe leer y escribir sí. se activan zonas cerebrales diferentes Cuando estás procesando, procesando exactamente. información que quien no sabe leer y Claro, escribir. y entonces, es decir, que como el cerebro es una maravilla porque es un órgano plástico, se está formando, reorganizándose, autorreorganizándose constantemente, y es el entorno el que influye mucho. Por eso la cultura, la educación es lo más importante para un país, ¿no? Desde pequeños hasta... Y eso lo veo súper claro, ¿no? Porque te hace ser más humano y más avanzado, es la cultura. Claro, en la educación está claro, y yo no sé si está del todo trasladados los conocimientos del cerebro y del funcionamiento del cerebro a luego los métodos educativos o pedagógicos. Pero bueno, como estamos en el contexto de la gestión cultural, podríamos decir, esto es una cosa para tener en cuenta. Es decir, Claro. si ciertos diálogos, ciertos hechos culturales son capaces, poco a poco, de cambiar nuestras conexiones y de hacernos ver las cosas distintas, hay toda una tarea ahí como gestores culturales muy importante. Claro, es que el tema que durante siempre, vamos... Eso suena a manipulación, pero no me estaba refiriendo a eso. No, pero lo que es interesante es que siempre el mundo de lo que es la mente y el mundo del cerebro, la estructura, han ido por separado, con mente y cerebro, como dos cosas distintas, y es lo mismo. O sea, el cerebro y la mente, aunque parezca sorprendente, pues todo está en nuestro cerebro. Y claro, si tú de pequeño sabes que ese bosque neuronal, las neuronas de un niño de 2 años, por ejemplo, son cuando tú ves las neuronas en un microscopio y tienen las ramas muy pobres, muy poquitas. Y a medida que vas creciendo, pues se va complicando, se van formando conexiones y eso se asocia con las capacidades intelectuales, la capacidad de abstracción. Y me acuerdo cuando yo era pequeño, preguntaba cuándo hacían la comunión los niños. Y dice, pues cuando te venga el uso de razón. Entonces te venía a los 7 años, ¿no? Dice, más o menos sobre los 7 años. Y pensabas que te venía algo... Y es lo que está ocurriendo es que se está organizando el cerebro. A los 7 años bueno, hay un... a lo largo desde que naces, ¿no? Y entonces por eso los educadores, la cultura es fundamental porque te va a producir unos desvíos, que hablaba Cajal también de desviaciones de la personalidad debido a la educación. Es decir, que lo que hizo Cajal, hablando de entre cultura y neurociencias, trató de dar explicaciones biológicas y estructurales a lo que se conocía durante siglos, ¿no? Los filósofos, por ejemplo, Pitágoras decía, educad a los niños y no tendréis que castigar a los hombres. Y lo decía sin saber que era por tu cerebro, que era el ambiente... Sin saber de plasticidad. Claro, sí. Eso fue después. Sí. Oye, y que en el consejo que estáis, bueno, porque en el año Cajal está la FECID muchísimo, está, bueno, de hecho está coordinando, ¿no? Que yo sepa también el año Cajal. Y vosotros, y tú como responsable, como vicepresidenta adjunta encargada de todo este tema de cultura científica, de edición, el otro día nos comentabas de algunas publicaciones, pero ¿qué perspectiva? Porque hay hasta 2025, ¿no?, para hacer actividades. ¿Qué perspectiva, qué objetivo, qué miras tenéis, qué cosas queréis que pasen, que nos transformen el cerebro social aprovechando este año Cajal? Pues queremos un poco a lo Ortega, queremos que nos pase Cajal, o sea, que Cajal nos impregne, porque, como decía antes, es que es la figura total, porque además él mismo en su propia actividad profesional y en su biografía demostraba que la necesidad también de dirigirse a distintos estratos y distintos niveles, ¿no? Era, por supuesto, un gran académico, un gran científico que conoció la importancia de tener tus propios medios de publicación y de promoción con su revista, con la publicación de libros, pero también el valor absolutamente importante, como decía él, de la popularización, de la divulgación. Llegar a otras capas de la sociedad y que la difusión del conocimiento vaya permeando, aunque sea de una manera lenta, a la sociedad, ¿no? Y sobre todo a las generaciones
futuras, que era una gran obsesión que él tenía, ¿no? Era muy patriota a la hora de pensar que el futuro de España estaba en la ciencia y que solamente podía llegarse a él a través precisamente de la educación y de los tónicos de la voluntad también. Entonces, desde el Consejo también tenemos esa visión muy plural y a la vez heterogénea. Por una parte, estamos recuperando algunos de los libros de Cajal muy emblemáticos y también muy divulgativos, como los tónicos de la voluntad o el de los consejos para los jóvenes investigadores, que se siguen leyendo. Se sigue leyendo, llevan no sé cuántas ediciones. Totalmente, son unos breviarios deliciosos. Tenemos ya en marcha una biografía intelectual de Cajal y de su escuela, también por un miembro del Instituto Cajal. Hemos inaugurado el año Cajal muy pronto, porque en las Navidades en el campus del CSIC, que si no lo conocen yo animo a que lo visiten, lo llamamos el barrio de las ciencias porque es el origen donde estaba la Junta para Ampliación de Estudios, la residencia de estudiantes. Está en Serrano 113, 123 y bueno, tenemos ahí muchos centros de investigación y pusimos un gran cerebro estas Navidades, a pesar de la tromba de agua que cayó la semana previa a la inauguración. Y es un gran cerebro en el que dentro tenemos una simulación con un vídeo hablando precisamente de los hemisferios y de las interacciones que se producen entre ambos, precisamente como esa confluencia y esa necesidad de ver como un todo la cultura desde las artes, la cultura desde la ciencia y cómo no se puede entender la creatividad, la imaginación y las ideas sin ninguna de esas, o sea, sin esa interacción. Y a partir de eso, pues estamos organizando también una gran exposición con el formato de la novela gráfica, de la historia de la ciencia, también con la presencia de Cajal, con ciclos de conferencias. O sea, hay mucha actividad programada y estaremos en la Feria del Libro de Madrid, también con nuestro cerebro. Porque además este año la Feria del Libro de Madrid, esta mañana lo mencionaba Valerio en la mesa, la primera mesa redonda, y bueno, Eva Orue, la directora, lo ha dicho, lo ha contado ya en algún momento, que en lugar de haber un país invitado es la ciencia también un país invitado. Antes en ese contexto, en ese ecosistema, no olvidé mencionarlo, pero yo creo que es bueno que todo esto sea una insistencia. Yo recuerdo, hablando de este modelaje, digamos, ¿no? de este cambio de perspectiva con las lecturas, con el contacto con el arte, con el diálogo con otras disciplinas. Yo recuerdo hace años un estudio que hablaba de que se había hecho un experimento en el que, de alguna manera, el resultado era que con dos grupos, la conclusión venía a ser que la lectura de ficción aumentaba la empatía. No sé con qué criterio se medía la empatía, pero aumentaba la empatía frente a la lectura solamente de ensayo o a la no lectura. Esta mañana hablábamos con Javier de las neuronas espejo, que son unas neuronas que se descubrieron a partir de los años 90. Nos puedes contar, si quieres, lo de los chimpancés y el plátano, que son las neuronas que son la base de nuestro espacio, de nuestra experiencia común, ¿no? Por lo que aprendemos, por lo que nos socializamos, por lo que las cosas se aprenden por imitación y la base de la empatía. Sí. Cuenta un momentito lo de los chimpancés y comentamos ahora lo de la lectura. Se llama Ricciolati, que fue el que descubrió esto de una casualidad, porque estaban con unos monos, estaban con unos electrodos en la corteza motora para ver cómo actuaba el cerebro cuando están realizando una labor. Entonces, cuando hacían la labor, como premio le dan un plátano o un zumo, ¿no? Y entonces estaba el mono preparado con sus electrodos y todavía no había empezado a hacer su ejercicio. Y de repente uno de los ayudantes se fue al frutero, cogió un plátano y de repente el mono, un chispazo, dice, ¿qué pasa? El aparato se ha estropeado, y empezaron a ver porque seguía disparando, ¿no? Y se dieron cuenta que había unas neuronas que no estaba estropeada la máquina, que era cuando cogías el plátano. Entonces son células que se activan cuando realizan una acción y también cuando ven a otro individuo que la realizan. Y es como verse en un espejo, ¿no? Y fue un descubrimiento en los años 90 que es súper interesante en las ciencias cognitivas, porque no sabemos por qué, de repente no lo piensas. ¿Cómo puedes ser empático? ¿Cómo puedes meterte en el mundo de otros individuos, ¿no? Y es a través de esas neuronas que se activan y gracias a eso percibimos las emociones, el sentimiento, la compasión de la otra persona como si fueran tuyas. Y esas son las neuronas en espejo.
Y parece ser que la lectura, claro, la explicación es, si tú estás leyendo otras historias claro. que a otros les Tú pasan, lo vives. que al final somos animales muy narrativos. Y ahora cuando estás pensando en lo del plátano, aparte de ser animales narrativos, que las historias de otros retroalimentan, ¿verdad? Por eso es tan importante ese cruce, ¿no? Porque aumenta la empatía, teniendo en cuenta que hay diferentes grados de empatía, pero más o menos la cifra de psicopatía, que es la antítesis, es 1 de cada 100. O sea, aquí al menos hay un psicópata, por estadística. Y me están mirando a mí. No. Solo uno. Hay uno. Por matemáticas básicas. Pero, claro, pensamos lo de todos los experimentos, cuando estaba comentando Javier, que hay muchísimos, muchísimos. Si habláramos de esto, nos podrías contar montones. Con grandes simios y no con grandes simios, también con otros primates, siempre al final siempre es la recompensa, ¿no? Siempre hay que dar el de la justicia de Franz de Waal con la uva y el pepino y tal. Entonces, yo estaba pensando, y luego nos preguntamos por qué nos gustan tanto los cócteles, ¿no? O sea, si es que realmente como primates que somos, al final la recompensa de estar escuchando un montón de conferencias es el café que nos espera afuera, ¿no? Yo creo que con el año Cajal, que es verdad que se pone, y vuelvo a insistir en el tema de la ciencia sobre la mesa, sí que me gustaría ahora retrotraerme. Al principio dije, bueno, parece que la pandemia nos dio una lección a todo el mundo de la importancia que tiene el conocimiento científico y la perspectiva científica. Antes habéis estado hablando del cambio de perspectiva, de ver la mirada de otra manera, de todas esas relecturas o reinterpretaciones de la realidad que hace el arte con resultados que son verdaderamente muy heurísticos, ¿no? ¿Cómo veis estos últimos años, desde que ha ocurrido la pandemia, toda la importancia que han tenido los expertos, no solamente en virología, sino en epidemiología, etcétera? ¿Crees, Pura, tú como responsable de cultura científica, que la cultura científica está en otro momento? ¿Está en otro momento en nuestra sociedad? ¿Crees que estamos ante una sociedad más receptiva a incorporar el conocimiento científico en nuestra toma de decisiones, o todavía nos queda mucha plancha por delante? Bueno, es un trabajo lento, es un trabajo de lluvia fina, ¿no? de ir creando esa cultura científica y sobre todo esa necesidad y de saber que necesitamos esa formación para tener una conciencia crítica y una capacidad de análisis maduro. Pero creo que es una labor a largo plazo, pero que se ha avanzado mucho, porque es cierto que cuando llegó la pandemia todos tuvimos de repente que organizarnos, ¿no? para no interrumpir esa conexión que teníamos con nuestros demandantes de contenidos, pero lo teníamos que hacer desde lo virtual y eso era complicado. Nosotros en el Consejo lo que hemos podido valorar es la cantidad de materiales, la cantidad de contenidos que en formato de exposiciones, de fichas didácticas, de audiovisuales, de talleres, tenemos almacenados en la institución, así como también muchos, y yo siempre animo a visitar libros csic.es, porque tenemos mucho material en descarga gratuita, aparte de nuestras revistas científico-académicas, ¿no? que son todas gratuitas en acceso abierto. Pero lo que nos ayudó la pandemia es también a pensar en cómo difundir ese material y cómo hacernos más visibles en capas de la sociedad donde no éramos capaces de llegar. Y luego también hay que pensar que eso también nos abre a una visión también mucho más ambiciosa, que es la del español global. En este caso, hablando de divulgación y de cultura científica, es que lo virtual te proyecta hacia casi hasta donde quieres, ¿no? La cuestión es ver qué tipo de formatos y de lenguajes utilizamos para ser capaces de llegar a un registro de población tan variado, tan heterogéneo y con temas científicos. O sea que necesitamos también pues, mucha formación por parte de los investigadores para saber llegar a la sociedad y también para saber adaptar los temas científicos del momento a las inquietudes sociales. O sea que es un trabajo de doble dirección, pero o sea, interés existe, hay buenísimos divulgadores, o sea, si hablamos de redes sociales, conocemos a muchos, ¿no? En Twitter, en Instagram, en YouTube, el Instituto de Física Teórica tiene unos canales con centenares de miles de visitas, porque
son capaces de adaptar bien los contenidos a un público que es un público curioso, interesado, pero no necesariamente especializado. Y ese es el reto, pero también es, por supuesto, el objetivo y el gran interés, ¿no? Bueno, pues a ver si con todos estos acontecimientos, de entrada con la próxima Bienal Ciudad y Ciencia, que ocurre dentro de una semana, seguimos promoviendo estos encuentros entre ciencia y arte que parece que son, además de sugerentes, útiles y necesarios, y por lo demás, pues conozcamos mejor nuestro cerebro y modelémoslo, ya que podemos, ¿no? Ya que lo tenemos tan plástico. Muchas gracias a los dos, gracias a la organización, a Pública, por dar esta oportunidad, este cierre con el año Cajal, y a tomarse un café.